Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga en esta poderosa noche. Bendito Dios, aleluya. Bendecimos y adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria y damos honra a quien gloria y honra se merece. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da una vez más el poder estar conectados a través de este medio para adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos la vida de todos aquellos que se van a estar conectando. Bendito Dios, aleluya. Dios bendiga poderosamente la vida de mis pastores, Carlos Polanco, Ana María Polanco, la Iglesia Misionera Cristo mi Roca. Dios les bendiga poderosamente. Dios bendiga a nuestros pastores allá, siervos hasta Guatemala, Iglesia Betel Siloé. Dios les bendiga poderosamente. Dios bendiga a la vida de mi amiga y hermana Glendy Paz. Y Dios bendiga la vida de todos aquellos que se van a estar conectando en esta preciosa hora. Les saluda el evangelista Keren de Madrid, desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Bendito Dios, aleluya. En esta preciosa hora el Señor los ha permitido una vez más poder compartir la palabra del Señor, esperando en Dios que sea de edificación para su vida. Bendito Dios, aleluya. Si usted quiere opinar, usted quiere dejar algún comentario, puede hacerlo, siempre y cuando, ¿verdad?, sea con respeto y conforme a la palabra del Señor. Bendito Dios, aleluya. Recuerde que nosotros enseñamos lo que ya el Señor nos ha dado por gracia, no porque lo sepamos todo, ni porque nosotros seamos, ¿verdad?, mejores que otros. No, mi hermano, lo hacemos con humildad y con amor y damos lo que el Señor nos da. Bendito Dios, aleluya. En esta preciosa hora quiero predicar bajo el tema: tiempo de restaurar la oveja perdida. Tiempo de restaurar la oveja perdida. Bendito Dios, aleluya. Y el por qué me motivé en dar este tema, porque lastimosamente, déjeme decirle que uno de los problemas más grandes o graves que está pasando hoy en día, gravísimo, es muchas veces el maltrato que nosotros le damos a las ovejas perdidas, cuando debe de ser que nosotros tenemos que ser restauradores de las ovejas perdidas. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, qué es lo que los exhorta. Yo no quiero hablar nada que sea palabra mía, sino palabra que venga de parte del Señor. Leemos la palabra en el libro de Mateo. Vamos a leer aquí en el libro de Mateo, el escritor de Mateo, capítulo 18. Vamos a estar leyendo el verso 15 hasta el 22. Bendito Dios, aleluya. Anteriormente, nuestro Señor Jesucristo vino hablando sobre la parábola de la oveja perdida. En esa parábola nos enseña la importancia de nosotros ir a buscar la oveja perdida. ¿Para qué? Para restaurarla. Pero por eso el tema de esta hora es tiempo de restaurar la oveja perdida. Bendito Dios, aleluya. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 18, verso 15 al 22. Bendito Dios, aleluya. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno, dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra es bendita, Padre eterno.
Yo le ruego en esta hora que sea usted, Señor, hablando a través de mi vida, Padre eterno. Instrumento en tu mano soy, Padre Santo. Úsame como ese vaso en tus manos, Padre eterno. Que esa palabra, Señor, no caiga vacía, sino que haga efecto en el corazón de todos aquellos que la van a oír, Padre Santo. Por un corazón entendido, Señor. Pon un corazón sensible a tu presencia, Padre. Que puedan comprender esa palabra, Señor. Y que puedan, Padre Santo, reconocer, Señor, cada uno la necesidad que está pasando, Padre eterno. Te pido desde ya que me uses para tu gloria y para tu honra, Padre. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para honrar tu nombre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. Mire qué importante la manera como el Señor está aconsejando a sus discípulos cómo deberíamos ahora nosotros como hijos de Dios, que también lo consideramos discípulos de Jesús, los está enseñando la manera cómo tratar con la oveja perdida, cómo tratar con aquellas personas que aún no han venido al conocimiento del Evangelio de Cristo. Aquí los comienza hablando la importancia de nosotros amarlos primeramente a nosotros mismos. Porque si usted no se ama a usted mismo, usted no le puede hablar de amor a otra persona que usted no conoce. Usted no le puede enseñar a la otra persona el perdonar si usted no está dispuesto a perdonar tampoco. Usted no va a poder a la otra persona enseñarle conforme lo que la palabra dice si usted no escudriña la palabra. Entonces, aquí hay un juego de palabras que tenemos que saberla nosotros, identificarla. Y para nosotros poder enseñarle a otro, es porque nosotros tenemos que identificarlos, que nosotros somos, mi hermano, verdaderamente embajadores de Cristo en la tierra. Si usted y yo no los consideramos embajadores de Cristo o discípulos de Jesús, nosotros, mi hermano, realmente estamos predicando un evangelio vacío, un evangelio que no concuerda con lo que la palabra dice. Pero si nosotros venimos y lo ponemos de acuerdo con la palabra, vamos a hablar conforme a la palabra. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día, lastimosamente, nosotros que tenemos ya un conocimiento pleno de la palabra, nosotros que un día estuvimos perdidos, porque todos un día cometimos pecados, algunos más grandes que otros, pero todos fuimos sacados de algún pecado grande que hicimos en el pasado. Si alguno de ustedes vino y nació y nunca pecó, gloria a Dios por usted. Pero al menos yo me considero que cuando Dios me encontró, estaba en las peores condiciones, estaba en una condición que ante los ojos de Dios era abominable, no era aceptable ante los ojos de Dios. De igual manera nosotros tenemos que ponernos en la posición de la oveja perdida, que en un momento nosotros estuvimos en esa posición, para nosotros poder comprenderles a ellos. Para nosotros poder enseñarle a la oveja perdida, tenemos que retroceder un poquito hacia atrás y acordarnos de dónde Dios lo sacó a nosotros primeramente, cómo fue que Dios trató con nuestra vida, el proceso que usted pasó y cómo fue que Dios lo levantó y le ayudó para que su testimonio pueda ayudarle a otro a poderse levantar en cualquier circunstancia que estén pasando. Pero ¿qué es lo malo que hacemos nosotros? ¿Por qué el Señor le está enseñando esta palabra a sus discípulos? Porque esta es la palabra directamente de Jesús enseñándole a sus discípulos. ¿Por qué se las está enseñando? Les está enseñando que cuando Él ya no estuviera entre medio de ellos aprendieran a tratar con la oveja perdida. Que trataran de comprender a la oveja perdida. Porque cada uno de estos discípulos que Jesús escoge, cada uno de ellos tenía un trabajo, otros, mi hermano, hacían trabajos indignos. Mateo era un ladrón, recuerde que Mateo era un cobrador de impuestos y cobraba de más. Y así usted va a ver cada uno de los discípulos que Jesús escogió. Ninguno de ellos dice la palabra aquí que fueran santos, o que fueran perfectos, o que no tuvieran ninguna mancha. Aquí todos fueron imperfectos y todos habían cometido pecado. Y si Dios los escogió a ellos, era que en medio del proceso, cuando Jesús los levanta y los escoge,
mientras ellos caminaban con Jesús, en ese tiempo que caminaron con Jesús, que fueron 3 años y medio, mientras Jesús estuvo en la tierra predicando el evangelio, ellos fueron procesados, ellos fueron limpiando su pecado que ellos habían cometido. El Señor les empezó primeramente a enseñarles lo que era la disciplina, les instruyó la palabra, los condujo a hacer el bien, les enseñó lo que era tener misericordia por el prójimo. El Señor los instruyó primeramente para después tener que enviarlos a ellos predicar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día estamos viendo que las iglesias, mi hermano, lastimosamente no están formadas conforme a la palabra dice. Si usted como pastor, como líder, no capacita o no forma a la iglesia conforme a los requisitos bíblicos, usted tiene una iglesia desordenada. ¿Por qué? Porque usted no está capacitando a la iglesia a ser instruida conforme a la palabra, sino que la está instruyendo conforme su reglamento. Y si usted instruye a una iglesia conforme al reglamento suyo de hombre, la iglesia va a caminar siempre desviada. No va a ser una iglesia firme, no se va a fundar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque hay más reglamentos de hombre hoy en día que conforme a la palabra los manda que tenemos que dirigirlo. El Señor lo comienza hablando en esta palabra que acabamos de leer de Mateo capítulo 18, verso 15, cómo se debe perdonar al hermano. Pero anteriormente de hablarles de cómo saber perdonar al hermano, habló primero del amor de la oveja perdida. Dice el versículo, capítulo 18, verso 10, en los versículos anteriores: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre que tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mire qué importante no dejar pasar por alto. Primero habló de la importancia de nosotros no solamente cuidar a la descarriada, no solamente ir a buscar a la que se descarrió, sino también de cuidar las que estaban también salvas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Lo preocupamos mucho por los que están ya dentro de la iglesia, por los que están ya ahí, esas 99 que por la descarriada. Ni buscamos a la descarriada, ni cuidamos a las 99. O sea, estamos nosotros no haciendo la voluntad de Dios, sino que estamos conforme al reglamento del hombre. Cuando nosotros leemos la palabra, si nosotros lo dirigimos correctamente, ¿cómo es que nosotros debemos de enseñar la palabra? Créame que hubiera muchas almas, mi hermano, muchas almas hoy en día entregando su corazón a Cristo. Pero ¿por qué no se salvan mucho? ¿O por qué muchos aún dentro de la iglesia están perdidos? Mire, muchos hoy dentro de la iglesia están perdidos. Y hay una causa, hay un por qué todavía siguen perdidos. Porque nunca han cambiado. Porque nunca han dejado el mundo. Porque siempre siguen cometiendo el mismo pecado. Número 1, porque nunca reconocieron al Señor Jesucristo con todo su corazón. Número 2, porque quien los está liderando no los está capacitando conforme a la palabra. No se les está discipulando, no se les está enseñando el verdadero evangelio, sino que se les da una carta de reglamento del hombre en la iglesia.
Entonces la iglesia está conformada de reglamentos de hombres y han sacado completamente la palabra de Dios para tener que venir a meter el reglamento del hombre. Y por eso hay muchas iglesias estancadas y muchas almas perdidas sin Dios y sin esperanza, por causa de nosotros mismos, que somos la piedra de tropiezo para aquellas almas perdidas. Y el Señor dice que Él no se alegra que dejé la 99 para ir a buscar a la perdida. Dice que ambas cosas se deben de hacer de la misma manera. Ni descuidar a las 99, ni tampoco dejar de ir a buscar a la descarriada. Entonces nosotros queremos trabajar contrario a lo que la palabra dice. Queremos preocuparnos por cuidar solamente a los que están dentro, y los que están dentro son los más perdidos que los que están allá afuera. Entonces mire lo que dice la palabra. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el mensaje que nos deja aquí el Señor Jesucristo? Los está enseñando que antes de nosotros publicar un problema de algún hermano o alguna situación que esté pasando, si usted sabe que hay alguna oveja que ha pecado, que se ha descarriado, aquí dice que antes de publicarlo, antes de usted hacerlo saber a la iglesia, antes de usted tener que publicarlo en las redes sociales, porque para eso somos muy buenos, para atacar, para señalar, para juzgar, primeramente tenemos que llevarlo aparte, hablar con la oveja, preguntar qué es lo que está pasando, cuál es su situación, cuál es su condición, cuál es el problema de hoy en día, que la oveja ya no tiene confianza con su pastor, porque lastimosamente de los altares se están disparando aquellas cosas secretas que de pronto le confiaron. Hay, mi hermano, lastimosamente una desconfianza tremenda dentro de la iglesia, que hoy en día ya nadie quiere abrir su corazón. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo estaba en mi país todavía, mientras vivía en Honduras, yo recuerdo que cuando había un problema matrimonial, yo recuerdo que aquel hombre que era mi pastor anciano, yo todavía era una niña, pero recuerdo que llevaban a ese matrimonio con su esposa y llevaban a los que en ese momento eran los ungieres o los ancianos que les llaman de la iglesia, los ponían aparte, los aconsejaban, y nunca escuché yo que ese pastor tomara un versículo de la Biblia para hacerles saber que dentro de la iglesia había un matrimonio que estaba pasando un problema. ¿Cuál es el problema de hoy en día? ¿Por qué las iglesias están tan dañadas? Hoy en día no se sabe, mi hermano, cuál es el que está más dañado, si el que está en el mundo, que ya está perdido, o el que está dentro de la iglesia, que está siendo dañado. El pueblo está siendo dañado dentro de la misma iglesia, porque usted reúne, mi hermano, el cuerpo pastoral con los líderes, y usted abre su corazón. Voy a poner un ejemplo como matrimonio, le hace saber su problema, su situación, su condición. Es porque usted tiene depositada la confianza, que porque usted sabe que le van a dar un buen consejo, usted acorrió a la ayuda, usted pidió el consejo de quienes son sus líderes, sus mentores, sus pastores. Usted se llegó a ellos para abrir su corazón y hacerles saber el problema que está pasando. ¿Cuál es el problema? Que se da el consejo, pero no terminó de dar el consejo cuando ya 2 días después o el día siguiente ya se está predicando un mensaje, tirando desde los altares el problema que se le confió, que se le llamó aparte para hacerle saber el problema. Se le confió tanto que se abrió demasiado el corazón. La iglesia está siendo dañada por los mismos líderes dentro de la iglesia. La iglesia está corrompida por los mismos que nosotros decimos ser seguidores de Cristo. La iglesia está dañada por los mismos pastores que están pastoreando esas ovejas. Están siendo piedra de tropiezo para las mismas almas que están peleando por su salvación.
El Señor nos enseña que primeramente lleve al hermano, si acaso digamos fuera otra situación, vino y se emborrachó, hizo cualquier pecado que usted pueda haber hecho, tal vez una mentira o algo pequeño. De pronto usted vino y se sintió que no podía más con ese pecado. Usted se lo consulta a sus pastores, usted le consulta a los líderes. Y qué terrible es que cuando usted platica, a mí me duele el corazón porque mire, usted no tiene idea cuántas personas llegan a mí cuando yo estoy predicándole la palabra de salvación. Personas que me llaman y me dicen, estoy cansada de las iglesias, estoy cansada de los pastores, creo en Dios pero no creo en el hombre, no creo porque son hipócritas, porque yo les abro mi corazón, les conté mi problema, les conté lo que estoy pasando y se está publicando desde los altares. ¿Qué es eso, mi hermano? ¿Acaso eso es el evangelio de Cristo? ¿Es esa la manera que nosotros tenemos que restaurar a la oveja perdida? Estamos nosotros atacándolos entre nosotros mismos. Mi hermano, la Biblia nos habla que el hombre no es capaz de refrenar su propia lengua. Así lo dice Santiago, que el hombre no es capaz de refrenar su lengua, pero queremos frenar al buey. Queremos frenar a todo mundo, pero nosotros no lo podemos frenar. No somos capaces de callar. Entonces, ahí vemos que muchas veces lo que usted se abrió y contó, ¿sabe? Hay muchas personas sufriendo. Hoy me tocó ver un caso, mi trabajo, se lo digo como testimonio. Siempre acostumbro, mi hermano, a saludar cuando llego. Y me tocó ver, ya casi para salir de mi trabajo, a una persona, a una morenita. Siempre que yo la veo le doy un abrazo, pero no la había visto toda la semana y hoy me dio por verla. Y de pronto la vi por la espalda y me dio por acercármele para saludarla. Cuando yo me acerco a esta mujer, ella va a una iglesia pentecostés. Esa mujer estaba muerta en llanto, con lágrimas, usted no tiene idea. Yo no sé cómo Dios me llevó hacia que yo fueran de ella o pasé por allí, pero sé que llegué y esa mujer, mi hermano, estaba pero que anhelaba que alguien llegara allí en ese momento, en horas de trabajo, que alguien esté derramando tantas lágrimas. Mi hermano, tiene que ser algo que le esté doliendo demasiado. Cuando me acerqué y la abracé, inmediatamente le vi su rostro, estaba con aquellas lágrimas y le pregunté, ¿qué tienes? Le digo, what's going on? What's wrong? Ella solamente no podía hablar, solamente me dijo, siento mucho dolor en mi corazón. Y le dije yo, ven, te voy a dar un abrazo. Esa mujer se echó a mis brazos a llorar y solamente le dije yo, no importa cuál es el problema que esté pasando o qué tan grande sea el problema o qué situación esté pasando. Le dije yo, solamente te voy a decir que Dios te ama tanto que el problema no es más grande que el amor de Dios. Yo le di una palabra que iba a confortarla, una palabra que ella anhelaba que se la llevaran. ¿Sabe qué me dijo esa mujer? Deseaba tanto que se acercara alguien a preguntarme si estaba bien. Deseaba tanto ese abrazo. No sabes cómo quería ese abrazo, pero sobre todo las palabras que me dijiste. Entonces, nosotros estamos supuestos a ser restauradores de las almas perdidas. Nosotros estamos supuestos a tener que ayudarlos los unos con los otros. Y no lo estoy hablando de una persona que no conoce de la palabra. Estoy hablándole de una persona que es consciente de lo que la palabra habla. Pero muchas veces pensamos que porque vamos a la iglesia y tenemos un conocimiento de la palabra, ya no necesitamos ayuda de otro. Ya no necesitamos que los aconsejen porque creemos que lo sabemos todo. Y por eso, mi hermano, seguimos viviendo una vida estancada. Ese abrazo, mi hermano, lo necesitan mucho allá en la calle. Ese abrazo, mi hermano, esas palabras, hay muchos que están anhelando que tú llegues y no lo juzgues. Están esperando que llegues y le diga, hermana, mira, hermano, no importa, yo un día fui borracho como tú, un día fui lesbiana, un día fui prostituta, un día fui mentirosa, un día hice esto y lo otro, un día hice esto y te entiendo, sé lo que estás pasando, pero no. Los olvidamos que un día fuimos borrachos, un día fuimos mentirosos, un día hicimos tal pecado y vemos a alguien que está en la misma condición que nosotros tuvimos. Lo vemos, inmediatamente, ¡pam!, lo atacamos.
Inmediatamente, mi hermano, agarramos el machete, el cuchillo y empezamos a apuñalear y empezamos a despedazar a aquella persona. No conocemos lo que es la misericordia de Dios. Dice que el Señor vino para salvar a las almas perdidas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, en los 3 años y medio que compartió la palabra, Él no se encontró en la calle gente perfecta ni gente santa. Dice la palabra que en el ministerio de Jesús se encontró enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, viudas, desamparados, ancianos, niños, jóvenes. Encontró de todo tipo de personas que estaban pasando una necesidad. Pero sobre todo, encontró muchas almas, ovejas perdidas que no tenían fe ni menos esperanza. No tenían confianza en la palabra que aquellos grandes líderes religiosos les enseñaban. Con tanta escritura que estos hombres conocían y tanto que ellos aplicaban la ley, mi hermano, era para que Israel completo, todo el pueblo de Israel, que son miles de israelitas que hay, mi hermano, en el mundo, con tanto conocimiento de los grandes líderes religiosos o grandes maestros, leedores de la palabra, era para que muchas almas se hubieran, mi hermano, salvado, aun si fueran por los 5 libros solamente escritos por Moisés. Con esos 5 libros, mi hermano, que solamente escribió Moisés, hay para que nosotros podamos escoger entre el bien y el mal. Porque no era fácil vivir conforme a la ley. Mi hermano, si nosotros comparamos la vida que esta gente vivió, vivir conforme a la ley, créanme que muchos de nosotros ya ni existiéramos hoy en día. Porque lo que había conforme a la ley, que el pecado, mi hermano, que se encontraban a una persona fornicando o adulterando, era, mi hermano, conforme a la ley que estas 2 personas tenían que morir. Sí o sí tenían que morir. Pero conforme a la ley que Moisés habló, conforme Dios le dio a Moisés que hablara, era que ambos tenían que ser matados, ambos tenían que ser apedreados, ambos tenían que morir. Si había un violador, el violador tenía que morir inmediatamente conforme a la ley. Si había un mentiroso, conforme a la ley, inmediatamente tenía que morir. Si nosotros, mi hermano, miráramos cómo estos hombres venían y enseñaban la palabra con esa rigidez, con esa claridad, con ese conocimiento pleno que tenían conforme a la ley, si ellos la hubieran, mi hermano, interpretado correctamente y no adulterándola como ellos la adulteraban, créame que muchos israelitas se hubieran salvado en ese tiempo. Y de igual manera en el tiempo que estamos viviendo hoy en día, si nosotros enseñamos la palabra correctamente, muchas almas se estuvieran salvando hoy en día. Pero predicamos solamente de condenar al prójimo, de condenar y condenar y condenar. Mire lo que sigue diciendo. Mas si no te oyere, toma aún contigo a unos 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que ya usted le había aconsejado a aquella persona que ya había pecado. Ahora dice el 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, para nosotros acusar a un hermano, a una hermana o a alguien que estando dentro del evangelio ha pecado, hay un procedimiento bíblico que no podemos dejar pasar por alto. Si usted como líder, pastor, evangelista, misionero, que predica la palabra, conoce de un caso que se le confiesa, se le declara el pecado, y usted inmediatamente se lo declara públicamente a la iglesia, usted está pasando sobre el reglamento de la palabra del Señor. Porque número 1, primeramente tiene que llevarlo a sola, usted como líder, usted como pastor, a solas al hermano que ha pecado, para no hacerlo pasar vergüenza, para hacerle ver lo mal que hizo. Luego, si estando usted solo con él no lo escuchó, entonces va a llevar a testigos para que testiguen que usted ya había hablado con él y va a repetir las mismas palabras que usted ya le había dicho a sola.
Si al estar después con 2 testigos, con todo y eso, la persona sigue, mi hermano, negando el pecado, sigue estando rebelde, ahora sí se lo hace saber a la iglesia. Ahí sí puede usar los púlpitos, los altares, y entonces puede predicar un mensaje así. Pero no tomar el púlpito para tener que dañar a la misma iglesia. Hay tanto para hablar de la palabra del Señor, mi hermano, para que tengamos que atacarlo nosotros mismos. Hay tanto para hablar de las maravillas del Señor para nosotros tener que estar condenando al prójimo. Hay tanto, mi hermano, para hablar de salvación, que nosotros, mi hermano, estamos arrastrándolo al mismo infierno con nuestra propia boca. Con la misma boca que decimos amar a Dios, con esa misma, dice Santiago, condenamos a nuestro hermano. ¡Qué terrible! Y Santiago dice, hermano, esto ya no puede seguir siendo así. Esto ya no puede ser más así. Y usted ya no puede tomar el micrófono y venir a hablar de la otra iglesia. Es que la otra iglesia yo vi este pecado, la otra iglesia vi lo otro, es que la iglesia vi unos corruptos, es que la iglesia vi unos corrompidos. Hable de la palabra, que hay tanto que hablar de la palabra para que tenga que hablar de la otra iglesia. Hay tanto para hablar de la palabra para que tenga que hablar de otro pastor, de otro consiervo suyo. Mi hermano, hoy en día hay tanto, mi hermano, tanto que nosotros podemos hablar de salvación por los tiempos que estamos viviendo, pero inmediatamente vamos y atacamos. Vamos inmediatamente y lo que hacemos es tener que condenar inmediatamente. Los invitan a una iglesia, vimos algo que no estamos de acuerdo, inmediatamente hicimos un mensaje conforme a lo que vimos que no nos gustó. ¿Qué es eso, mi hermano? Aquí no nos habla la palabra que prediquemos la palabra así. Lo habla de restauración. Si usted fue invitado a alguna iglesia, si usted fue de visita o se congrega ahí y vio algo que no le gustó, váyase de rodillas, ore por su pastor, ore por el líder, ore por el hermano que si usted cree que anda mal, ore por él, no lo ataque. Si usted es un miembro de la iglesia o si usted está sirviendo a la iglesia, pero su familia carnal no sirve en la iglesia, y usted está sirviendo en la obra, no condene a su familia. No vaya a condenar a su hermano, a su primo, a su mamá, a su papá, a su primo. Porque el error más grande que estamos cometiendo es que los convertimos a los pies de Cristo, los volvemos ya, seguidores de Cristo, y se los olvida que nosotros estuvimos un día pecando o en la misma condición del otro hermano. Pero entonces venimos y aceptamos al Señor Jesucristo, empezamos a servir en la obra y empezamos a ver a nuestros familiares como si fueran los peores pecadores. O sea, usted quiere salvar las otras almas, pero está condenando su casa, está condenando a su primo, está condenando a su prima, a su papá, a su mamá. Los empieza a despreciar. Ya no quiere ni convivir con ellos. No porque me van a contagiar. No porque no voy a participar con lo que ellos hacen. Una cosa es que usted no participe con el pecado, con las cosas que hagan mal ellos. Y otra cosa es que usted los desprecie por completo. O usted solamente esté viendo el pecado de ellos. ¿Cómo usted se los va a ganar si usted mismo está dando mal testimonio? ¿Qué no dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 4:20? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. ¿Cómo usted puede decir que ama a Dios, pero mira a sus familiares, mira a su primo, mira a su prima que es borracha, que es alegre, bailarina, loca, como lo que usted la quiera llamar? Pero usted, en vez de llevarle una palabra de amor, de salvación, conforme Dios hablaba con ese amor para que le pudieran entender la palabra, pero si usted va directamente, tajante, a tener que condenarle y hablarle con palabras groseras, con palabras de condenación, ¿cómo espera usted ganárselo? ¿Cómo espera usted que tenga ese testimonio suyo y que pueda decir, cómo anhelo ser como mi primo, cómo anhelo ser como mi hermano, cómo anhelo ser como mi hijo, cómo anhelo ser como él? Porque él, a pesar que sabe mi condición, a pesar que sabe que soy una pecadora, a pesar que sabe que estoy pasando este proceso, como él, en vez de venirme a juzgar, me ama tal como soy y me hace ver lo mal que estoy. Con eso no estoy diciendo que le aplauda lo que está haciendo, pero sí puede hacerle saber con amor que lo que está haciendo no está bien. Y llévele la palabra con usted.
No le hable solo con palabras suyas, háblele la palabra, porque la palabra es la que convence. Nosotros no podemos convencer ni cambiar a nadie, aunque usted quiera, pero Dios sí lo puede hacer. Bendito Dios, aleluya. Pero hoy en día no hacemos lo que la palabra dice, lo hacemos conforme nosotros queremos, y las iglesias están dañadas. Y es tan duro cuando yo salgo a las calles a evangelizar. Es tan duro, mi hermano, que me digan: no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de pastores, no quiero saber nada de liderazgo, no quiero saber, estoy cansada, porque todo lo que se habla es mi problema. Lo que se habla del problema del hermano, de la hermana, del otro y del otro, ya no se habla palabra de Dios, sino el problema que se le declaró, que se le confesó, que se les abrió el corazón para hacerles saber el problema que están pasando. Es terrible, mi hermano. Pero luego dice aquí: otra vez os digo, que si vos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando habla de que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, no está hablando de que nosotros seamos una iglesia conformista, que si hay 3 no importa, con esos 3 ahí está el Señor. No está hablando de eso. No está hablando que si solo 3 personas están en la iglesia, ahí va a estar el Señor con nosotros. No, está hablando del acuerdo. Está hablando que si 2 de vosotros los ponemos de acuerdo, si hubieran solo 3 en la iglesia, pero si esos 3 están de acuerdo, todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él lo va a responder. Pero a veces, aunque solo hayan 3, si a veces aunque hayan 200 y 300, pero si no están en el mismo acuerdo de cómo enseñar la palabra del Señor, no espere que el Señor lo visite. No espere que hagan milagros, no esperen que hagan cambio. No espere, mi hermano, que el Señor esté allí, porque no hay unidad en la iglesia. La iglesia se ha vuelto desordenada y por eso el mismo pueblo que está dentro de la iglesia está, mi hermano, muerto, sin Dios y sin esperanza. Porque están solamente por costumbre en la iglesia, pero ya no está el deseo de ir a la iglesia. Ya no está como el principio, con el primer amor. Ya no está como antes, que anhelaba llegar a la iglesia porque sentía tener que estar junto con sus hermanos adorando a Dios. Y ahora lo hacemos por un problema o por costumbre, o para que no vayan a decir nada, o para que no me quiten el privilegio. Por eso se hace mucho. Pero qué terrible, mi hermano, que ya no esté el deseo. Ya no hay anhelo, ya no está el deseo, porque la iglesia se ha secado, porque no se le está instruyendo correctamente la palabra del Señor. Bendito Dios, aleluya. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Quién se lo preguntó? Pedro. ¿Y de qué estaba hablando aquí? De cómo saber perdonar al hermano. Primero el Señor le dio las instrucciones cómo hacerlo, y ahora le está diciendo a Pedro las veces que sean necesario. Si tu hermano peca, si tu hermano falla, no lo juzgues, le está diciendo el Señor a Pedro. No lo condenes. Dice, las veces que sean necesarias. No solamente es un número 7, sino el 70 veces 7 es un número limitado. Es las veces que sean necesarias, porque el Señor sabía muy bien que mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra, todos nosotros somos como ovejas descarriadas, mi hermano, que pecamos todos los días. Todos los días nosotros pecamos. Pero ¿dónde está, mi hermano, el amor? ¿Dónde está el amor que tenemos hacia el prójimo? Por eso, mi hermano, es tan peligroso nosotros tener que andar brincando de iglesia en iglesia. Porque nosotros empezamos a ver cosas que alguna no me gustó, la otra no me gustó. Y ahí comenzamos a preparar mensajes para dañar, aún entre los mismos consiervos dañándose, compitiendo a ver quién es el que mejor predica, qué mejor teología tiene, qué mejor palabra tiene. ¿Qué es eso, mi hermano? Es que usted tiene que entender que la obra no es suya, la obra es del Señor. Usted solamente es el instrumento para que pastoree las ovejas perdidas. Mire lo que dice aquí Romanos, capítulo 14, el verso 10. Pablo, un hombre que tenía, mi hermano, palabra
discernimiento de Dios, un hombre que sabía someterse a Dios, un hombre que temía enseñar palabra que no viniera de parte de Dios, un hombre que por su larga historia que cuentan desde que comenzó el evangelio, desde que comenzó predicando la palabra del Señor, Pablo comenzó primeramente predicando de su testimonio. En donde Pablo iba, lo primero que Pablo identificaba con la persona que hablaba era por su testimonio. Y nosotros deberíamos de hacer ejemplo de lo que Pablo anduvo haciendo. No por gusto él dijo que seamos imitadores de él como él de Cristo, porque él sabía imitar a Cristo en la tierra. Él sabía cómo hablar la palabra como Cristo predicó en la tierra. Él sabía lo que era amor. Él sabía lo que era perdonar. Él sabía, mi hermano, por eso dejó la palabra. Por eso Dios lo dejó, mi hermano, a que escribiera los libros que él escribió. Y cuando escribe el libro de Romanos, estando en Roma, mira el consejo que le deja a la iglesia para que nosotros sigamos el mismo consejo de Pablo. Ya voy a ir terminando, el tiempo avanza. Romanos capítulo 14, verso 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Hay un signo de interrogación que está abierto y luego que está cerrado. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dos preguntas en una. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Y por qué menosprecias a tu hermano? Le dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mi hermano, la palabra es bien clara. Oiga, Pablo está hablando una palabra dirigida por el Espíritu Santo. Esas no eran palabras de Pablo, esas eran palabras del mismo Dios viviente poniendo las palabras en Pablo. Oiga, ¿quién eres tú?, le dice Pablo a los romanos, que está juzgando a tu hermano. ¿Que no sabes que tanto él como tú, ambos se van a tener que presentar ante el tribunal de Cristo? Y ambos van a tener que darle cuenta de sí mismo. O sea, tú no le vas a dar cuenta en el tribunal de Cristo de tu hermano. Allí tú le vas a dar cuenta de lo tuyo y él le va a dar cuenta de lo de él. Por eso no tenemos que juzgarlo, dice Pablo, porque cada uno le va a tener que juzgar. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? Hablarles la palabra. La palabra, dice Pablo, no los manda a condenarlo ni a ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos, sino para que ellos sean salvos a través de la palabra del Señor. Pero estamos muy mal enseñando la palabra. Estamos muy mal. Santiago 4:11, Santiago capítulo 4, 11 y 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Oiga, puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago 4, 11 y 12. Oiga, qué tremenda palabra esa. Tú que conoces la palabra, te encargas de juzgar al hermano. Eso entonces dice aquí Santiago, que ni tú que aquel que está juzgando está mal, pero tú estás más mal todavía. Porque tú que conoces la ley, recuerde que la ley era la palabra también, sigue siendo la palabra,
Porque tú que conoces la palabra, te vuelves un juez de la ley. O sea, tú te estás volviendo un juez de la palabra. O sea, no solo condenas a tu hermano, sino también condenas la palabra. Porque el Señor no los mandó a hacer eso. Pablo dice, para eso el Hijo de Dios, el Dios mismo, va a juzgarlo. Mi hermano, si usted tiene 20 años en el Evangelio y usted todavía sigue fornicando, usted tiene que ser consciente que la palabra es muy clara y dice que el fornicario no va a entrar al reino de los cielos. Si usted tiene 15, 20, 5, un año en el Evangelio y usted sigue siendo mentiroso, no lo digo yo, lo dice la palabra, que el mentiroso no va a entrar al reino de los cielos. O sea, una cosa que yo se lo hable así, porque la Biblia lo dice, y otra cosa que yo venga, ¡pam!, y lo condene. Que yo venga de una vez le digo que usted ya está condenado. A mí no me corresponde saber quién es condenado y quién es salvo. Eso lo decide Dios solamente. A nosotros nos corresponde predicar la palabra. Allá usted, si teniendo un conocimiento de la palabra, y después de haber escuchado la palabra, usted sigue haciendo el mismo pecado. Usted sigue siendo el mismo hermano calumniador, el mismo mentiroso, el mismo borracho, el mismo fornicario, el mismo adúltero. Allá usted con Dios. Mi responsabilidad como instrumento de Dios es de predicarle que si usted no se arrepiente de ese pecado, simple y sencillamente usted está escogiendo ir al infierno. Pero yo no lo estoy mandando al infierno, la palabra lo está diciendo, no yo. Pero una cosa es que yo le diga lo que la palabra dice, y otra cosa es que yo le diga, hijo del diablo, vete al infierno, hijo del diablo, estás condenado para el infierno. Y tú, hijo del diablo, ¿qué es eso, mi hermano? Yo no le puedo llamar hijo del diablo a una persona que yo no sé si Dios está a punto de restaurarla, a punto de salvarlo, y yo de una vez le estoy diciendo que es hijo del diablo. Mi hermano, esa no es la manera que Cristo anduvo enseñando. Yo no he visto ningún mensaje que Jesús anduvo enseñando diciéndoles hijos del diablo. Sí les habló duro a los fariseos y les llamó fariseos hipócritas. Le dijo que eran sinagogas de Satanás. Pero eso era directamente con los fariseos porque ellos andaban haciendo lo malo. Pero hay una manera de cómo nosotros tener que saber a quién se le está predicando esa palabra y hay que saber el por qué se la estamos predicando. Pero yo no le voy a predicar una palabra a usted que yo voy a sacar mis propias suposiciones, que yo creo que usted anda mal, que yo creo que usted anda pecando, que yo creo que usted anda en pecado, porque yo me lo imagino que así es, porque yo veo que usted no va a la iglesia. Esas ya son suposiciones mías. Pero el Señor Jesucristo no predica por suposiciones, ni por emociones, ni por lo que Él pensaba. Él predicaba porque Él estaba viendo. Él estaba viendo la condición con la que los fariseos andaban conduciendo al pueblo y ellos mismos. Y el Señor le estaba diciendo que se miraban bien bonitos vestidos, con ropa esplandecida, de largura y de hermosura, pero que eran, mi hermano le dijo que eran realmente, que estaban muertos. Y casi miente le dijo, ustedes están muertos, están mal. O sea, el Señor les habló claramente cómo ellos estaban. Pero eso no significa que vamos a tomar exactamente esa palabra que Jesús les habló a los fariseos para nosotros tener que decir, pero es que Jesús les habló a los fariseos así y por eso yo tengo que seguir hablando así. No, mi hermano, es que tenemos que saber que hay una ocasión, hay un por qué, para qué, pero antes de hablarle así, Jesús primero anduvo hablando de amor, de perdón. Le dio la oportunidad de arrepentirse primeramente para después hablarles así. O sea, hay que saber cómo, cuándo y por qué y para quién usted va a hablar esa palabra. Bendito Dios, aleluya. Termino con Salmos. Termino con Salmos 62. Le prometo que con Salmos 62 termino. 62, 1 al 5. Mire cómo el rey David da un consejo y a la misma vez los está previniendo que tengamos cuidado en quién poner la confianza. Y él entendió que a su alrededor de él no habían siempre personas sinceras que lo rodeaban. Mire lo que dice. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo? Hace una pregunta. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza
aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Mire qué consejo ese. Primero David dice, mi alma está escondida en Dios. Mi alma está confiada en el que me va a salvar, en mi Salvador. Dice, y no solamente mi Salvador, sino el que es mi refugio. Mi alma está escondida, mi alma calla, mi alma sabe bien cómo yo estoy con Dios. Dice, yo sé que no voy a resbalar fácilmente, porque yo sé quién es el que me guarda. Yo sé en quién yo confío. Yo sé en quién está puesta mi confianza. O sea, él sabía bien cómo él estaba delante de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes y saber cómo estamos delante de Dios. Usted no tiene que esperar que venga un profeta a decirle lo mal que usted anda. Usted es consciente de saber cómo usted anda. Si usted escucha un predicador que le dice, si usted está viviendo en tal condición, arrepiéntase. No espere que vaya y le diga, sí, tú ven, tú estás en esa condición. No, mi hermano. Simplemente sea humilde y reconozca que es un pecador y vaya y declárele al Señor su pecado. Pero David dice que habían ahí muchas personas que se encargaban, dice, ¿hasta cuándo van a maquinar contra el hombre? Dice, tratando todos vosotros de aplastarle. David sabía que a su alrededor había personas que solamente estaban buscando la caída de David. Estaban ahí mostrándole a David, darle amor, palabra de amor. Pero dice David, con la boca decían amar, pero con el corazón estaban maldiciéndome. Mire qué terrible, mi hermano. ¿Será que nosotros no estamos rodeados de ese tipo de personas, mi hermano? ¿Será que nosotros, mi hermano, si los ponemos ver a nuestro alrededor y vemos, mi hermano, lo que está sucediendo en el mundo entero, mi hermano, que acaso a nosotros se nos olvida, mi hermano, quiénes fuimos nosotros antes y quiénes somos nosotros ahora? Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Isaías declara que nosotros estábamos como trapos de inmundicia. Éramos considerados como trapo de inmundicia. Éramos inmundos, inmerecedores de la gracia o del perdón de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, nosotros tenemos que ser mujeres y hombres agradecidos porque por la misericordia de Dios alcanzó a nosotros. Eso no significa que nosotros dejamos de ser pecadores, porque ahora estamos en Cristo. Nosotros seguimos siendo pecadores porque estamos en la carne y en este cuerpo y en esta tierra. La diferencia de el que está perdido sin Dios y sin esperanza es que ellos no han reconocido a Jesús como su Salvador. Y la diferencia de nosotros que ya estamos en Cristo Jesús es que tenemos la confianza de que el Señor un día los va a limpiar completamente del pecado y los va a llevar al reino de los cielos. Así que espero que usted haya entendido el consejo de la palabra del Señor. Este mensaje, mi hermano, es para que recapacitemos cómo estamos delante de Dios y cómo estamos enseñando la palabra del Señor. Por lo que estamos viendo y estamos escuchando, es para que la iglesia todas estemos unidas como un solo cuerpo en Cristo. Mi hermano, porque esto no se trata de que el católico, que el metodista, que el que el otro. Aquí se trata que si todos predicaran el mismo evangelio, porque no hay dos evangelios, uno solo. Si todos se pusieran de acuerdo a predicar una misma palabra, a enseñar lo que es un solo amor, un solo perdón, una salvación, la misericordia, estuviéramos todos de rodillas en ayuno y oración por aquellas almas, por aquellas familias que están derrotadas llorando por un familiar, un hijo que no encuentran. Una familia que está llorando por un hijo que murió ayer, que murió ahora. Un familiar que está en el hospital con un aparato que depende de ese aparato. Tenemos que estar como pueblo unido. Si algo usted va a publicar en las redes sociales, no sea para condenar al hermano. Pida unidad para orar por su hermano. Pida orar por todos aquellos que están pasando necesidad. Pero sobre todo, pida por su propia salvación.
porque usted no puede estar pidiendo por todo mundo cuando usted mismo se está perdiendo. Así que espero que usted esté entendiendo la palabra, y los que recién se conectaron, le invito a que escuche todo el mensaje, porque es una palabra que viene de parte de Dios. Dios bendiga a todos aquellos que comparten la palabra del Señor, y Dios bendiga a todos aquellos que están apoyando siempre este canal, recordando que este canal no es para darme a conocer mi persona, sino para dar a conocer la persona de Cristo, el único que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, y el único que va a perdonar pecados de todos aquellos que se arrepientan en su corazón. Bendito Dios, aleluya. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Le saludó su amiga y evangelista Keren de Madrid, desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Bendiciones.